Volvemos al tema de la economía, volvemos al tema del Banco Central, del tema del dólar, el tema de la deuda, tantas otras cosas. Creo que estamos en contacto, ¿no? Con Héctor Giuliano, un reconocido economista que muchas veces escribe artículos sobre deuda externa, con una visión muy particular, no la que tienen todos, y ya las va a estar reconociendo justamente. Héctor Giuliano, ¿qué tal? Martín López Lastra le saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Martín? Buenas tardes y gracias por llamar. No, por supuesto, aparte para mí es un honor, porque sabiendo usted el reconocimiento que usted tiene como economista, tanto para hablar de deuda externa o de economía y demás. Sí. No, sin título, simplemente estudio estos temas y lógicamente trato de tocarlos a conciencia y en lo posible transmitirlos. Para empezar, ¿no? Con un dato de actualidad, porque usted se dedica mucho al tema de deuda externa, ¿qué le pareció este fallo de una corte estadual de Estados Unidos que volteó un fallo de Grisa, porque Grisa quería embargarnos bienes del Banco Central, ¿no? Bueno, habría que aclarar lo siguiente, las cosas no son exactamente como se plantean, porque tanto el gobierno como incluso la opinión pública presentan esto como un gran punto en contra de Grisa y a favor de la Argentina, y objetivamente esto no es para tirar en contra argumentos del país, ¿no? Pero no es tan así. Lo que está en cuestión, resumidas cuentas, ¿no? Tratando de hacer una hipersíntesis de esto, es lo siguiente. La Argentina hizo un canje de deuda, un mega canje, el canje Kirchner-Labaña del 2005-2010, donde ofreció canje de bonos a los tenedores, y una parte de ellos, que están constituidos por estos fondos buitres de inversión, no aceptó el canje. Como la Argentina no ofreció nada a cambio, hicieron juicio y como era inevitable, lo ganaron. Era inevitable porque la Argentina no argumentó la ilegitimidad de la deuda, no argumentó la condición del tenedor, es decir, el gobierno se acordó de que los fondos buitre eran malos, eran especuladores, etcétera, cuando perdió el juicio, pero reconoció tribunales extranjeros, reconoció tenencia, reconoció legitimidad, así que eso era como ir a un juicio y perderlo. Este es el marco en que se da la cuestión. La Argentina está en desacato frente a una corte que aceptó. Perdió ante el juez Griesa, primera instancia, perdió ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que es la que ahora vuelve a intervenir, y perdió ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero eso ocurrió todo el año pasado, en junio, y desde entonces hasta ahora el gobierno viene, presentando apelación tras apelación, que son en general rechazadas, para diferir el pago y, digámoslo claramente, para transferírselo al nuevo gobierno. El huevo de la serpiente para el gobierno que viene, ¿no? Es claro, esto es la cruda realidad. Ahora, vamos al detalle de su pregunta de lo que pasó el otro día. El juez Griesa, el día 12 de agosto, hizo una audiencia porque los fondos buitres, que lógicamente es la piratería organizada, no nos engañemos, tienen a través de sus abogados muy eficientes, el director es un tal Robert Cohen, que dirige la parte legal del fondo N.M. Elliott, que a su vez es de magnate Paul Singer. Este hombre que lleva la batuta pide al juez que el juez haga pagar a la Argentina. La Argentina dilata las cosas, no puede hacer otra cosa, está en desacato, no puede darle vuelta, pero dilata con apelaciones. Entonces piden embargo sobre los bienes argentinos en el exterior. El Estado argentino no tiene en principio bienes en el exterior. Los que tiene están afectados al uso diplomático o militar y son inembargables por definición. Eso lo protege el derecho internacional, está la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ahí no hay tutía, ahí se escapa. Pero lo que le exige el juez a la Argentina es que la Argentina declare los bienes que tiene en el exterior. Eso es muy delicado, porque la Argentina no tiene ni puede fácilmente declarar qué bienes tiene el Estado en el exterior. Sin embargo, el juez trataba de forzar esa definición argentina y en particular los fondos buitres lo que estaban pidiendo es que si había bienes del Banco Central, del Banco Nación, de empresas del Estado como YPF, Enarsa, la empresa satelital, pudiesen ser embargados.
Sí. Y ahí es donde falló la cosa, porque los bienes del Banco Central o de las empresas del Estado jurídicamente no son parte de las finanzas del Estado, son de entidades jurídicas separadas. Entonces lo que frenó a favor de la Argentina la Corte fue que los bienes que no sean propiamente del Estado central no se pueden embargar. Pero la Argentina igual está obligada a informar, y creo que el plazo de vencimiento de información vence este lunes. Lo cual es un chiste, porque mientras acá tanto la presidenta como el ministro de Economía, digamos, atrincherados en el Ministerio de Economía, hablan de victoria argentina, los abogados del estudio Clery, que es el estudio Clery, Gottlieb, Stingham, Hamilton, que defiende los intereses de la Argentina, defiende entre comillas, porque las torpezas y las complejidades de este estudio son bastante discutibles, mientras acá se ufanan de que le están ganando. Los abogados de la Argentina están pidiéndole disculpas al juez y prometiéndole que sí, que la Argentina sin falta va a cumplir en entregar la lista de bienes. Que después esos bienes no sean embargables es otra cosa, pero es como tener agarrado con la soga corta. Digamos, claro, para diferir en el tiempo, entregarán otra vez una lista de bienes que no van a ser embargables desde el punto de vista de derecho internacional y mostrarle al mundo que cumplieron. ¿No? Es claro, el juez Griesa lo que dijo, no lo que le hacen decir, no es para defenderlo al juez Griesa, pero dentro de su condición, pienso, yo no soy abogado, pero pienso que está haciendo las cosas dentro del marco de la reglamentación norteamericana. Lo que el juez Griesa aclaró, dice, si los bienes resultan que están afectados al uso militar o diplomático, obviamente no son embargables, pero primero la Argentina los tiene que declarar. Claro. Eso crea el compromiso, porque entonces ahí se empieza a auditar, a ver qué bienes tiene la Argentina, qué bienes no. Es una situación cada vez más compleja, pero no afecta a las reservas del Banco Central, en el sentido que se reconoce que no rige lo que se llama la doctrina del alter ego, es decir, que el otro yo. Claro. Que el Banco Central no es el otro yo del gobierno y es una entidad jurídica independiente. Giuliano, el tema, digamos, para que la gente lo tenga en claro, esto es como cuando nosotros debemos algo, nos meten en el veraz, hasta que no arreglemos el tema no vamos a tener nuevos créditos. Sí, es correcto. ¿Es algo parecido? Esa asimilación es correcta, porque la Argentina, técnicamente hablando, no solamente está en lo que llaman default técnico, es decir, default, la palabra default significa incumplimiento. Entonces, efectivamente, si usted va a un juez, reconoce al juez, apela a la Corte de Apelaciones del Distrito, apela a la Corte Suprema y los pierde en todas las instancias, después no puede venir a desconocer ese fallo. La torpeza estuvo hecha al comienzo. Es más, esta torpeza le va a costar muy caro al país, porque mientras que las cifras oficiales dicen que la suma que se le debe a los holdouts, a estos tenedores, llegaría a unos casi 12.000 millones de dólares. No es así. Los cálculos dan entre 22 y 29.000, casi entre 22 y 30.000 millones de dólares, porque están los holdouts que ganaron los juicios, con los fondos buitre a la cabeza, los que presentaron juicio, los que falta presentar, las sentencias en el CIADI y todos los gastos acumulativos de intereses, punitorios, honorarios de los abogados y penalidades. Por cada día que pasa que la Argentina no paga, le quieren bajar una penalidad de $50.000 diarios, que hasta ahora el juez Griesa no lo convalidó, pero en la práctica norteamericana, aparentemente la reglamentación dice que si una persona no cumple en término un fallo judicial, tiene una penalidad que puede subir a los $50.000 por día. Está bien, que para un Estado nacional por ahí no es muy significativo, pero acumulando por varios días puede serlo. Yo le quería preguntar lo siguiente. Perdón, pero fíjese esto, perdón que le interrumpa. El fallo que perdió la Argentina era por un monto de unos 1.300 millones de dólares. Ya lleva acumulado hasta 1.800. Claro. Es decir, del año pasado hasta ahora, ya la cuenta creció en 500 millones de dólares. Estamos hablando de centenares de millones de dólares. Sí. Le quería preguntar, entre otras cosas, ¿cómo esto va a afectar las reservas? Porque usted tiene un artículo, ¿no?, descapitalización acá del Banco Central, escrito ahora a fines de agosto.
Leo Sí. el primer párrafo. El Banco Central de la República Argentina ha sido llevado bajo la administración Kirchner a la insolvencia y la liquidez por haberlo puesto al servicio del sistema de la deuda pública perpetua del Tesoro. Un poco nos introducía, ¿no? Pero más que nada le quería preguntar, de acuerdo con sus cálculos, por la deuda, por lo que es la circulación con los dólares ahorro, la cotización del dólar blue, ¿cómo estamos con el tema de la reserva del Banco Central? Bueno, nominalmente la reserva del Banco Central todavía no cerró este mes, pero tengo sí las cifras del balance resumido al 31 de julio, que más o menos no sé en cuánto se hayan modificado, pero a esa fecha, a fin del mes pasado, las reservas brutas nominales del Banco Central eran unos 34.000 millones de dólares. Brutas nominales teóricas. ¿Por qué? Porque de esas 34.000 millones de dólares, solo la tercera parte, 12.000, son reservas propias del Banco Central. Los otros 22.000 son divisas prestadas al Banco Central. Entonces el Banco Central no las puede disponer tan fácilmente. Si no, los hechos están a las claras. Si no, no habría cepo cambiario. Claro, si no, no estarían estas restricciones a las importaciones. ¿Por qué? Porque el país no tiene dólares. Insolvencia e iliquidez. Insolvencia quiere decir que un deudor no tiene capacidad de repago de sus obligaciones. En efecto, la Argentina, tanto el Tesoro como el Banco Central, viven refinanciando hasta el último centavo de capital que vence con más deuda. No hay reducción neta de la deuda aumenta, tanto en el Tesoro, que es la Secretaría de Finanzas dentro del Ministerio de Economía, como en el Banco Central, que se computa por separado. Esa es la primera aclaración fundamental. Después, el Banco Central tiene ya unos 14.000 millones de dólares de divisas que están prestadas por otros bancos centrales. Fundamentalmente el Banco Popular Chino, que es el Banco Central de China, por este swap de monedas, de pase de monedas, que fue concertado por 11.000 millones de dólares, por el equivalente de 11.000 millones de dólares, y la Argentina ya lleva utilizados más de 8.500. Es decir, se suman a las reservas, pero las tengo prestadas y pago interés. Entre paréntesis, el swap de China tiene vencimiento a un año. Quiere decir que la cuenta la tiene que levantar el gobierno que viene. Y paga una tasa de interés en dólares bastante respetable, 6% anual. Interesante, Así que tenemos reservas prestadas a corto plazo a devolver y con tasa de interés relevante. Después, al Banco Central de Francia se le debe una suma entre 1.500 y 3.000 millones de dólares. Al BIS, que es el Banco Internacional, Banco de Pagos Internacional de Basilea, se le debía otro tanto. Ergo, quiere decir que, señores, cuando estamos hablando de reserva tenemos que hablar cuántas son las reservas propias del Banco Central, porque ningún banco central del mundo se puede hacer el loco de computar reservas que no puede disponer. Lo último, hay depósitos en dólares. Por los depósitos en dólares, lo mismo que por los depósitos en pesos, los bancos hacen encaje depositándolo en el Banco Central. Ese dinero no lo puede tocar el Banco Central, lo puede tocar, lo puede administrar a corto plazo, pero con mucho cuidado, porque si los bancos y la gente, obvio, se enteran que el Banco Central puede no devolverle ese dinero desaparece de la noche a la mañana. Claro, un pánico social crea y todos quieren retirar sus depósitos. Claro, ahí hay 7.700, casi 8.000 millones de dólares de bancos depositados como encajes en el central. Así que imagínense que entre 8.000 de encajes dolarizados y 14.000 de otros préstamos aproximadamente, más otros 500 que son otras operaciones, da que unos 22, a mí me da, creo que sí, 21.600, casi 22.000 millones de dólares de los 34 no son propios del Banco Central. O sea que le quedan disponibles 12.000. Menos de 12.000, da 11.800. Y de eso tiene...
tiene Sí. que cumplir con una obligación, con unos bonos, ¿no? Este mes o en octubre, puede ser, por 3.000 Sí, millones de dólares. bueno, ahí viene otro, en efecto, son los Bodén 15. Sí. Hay entre los grandes vencimientos de deuda externa del Tesoro, no del Banco Central, están estos Bodén 2015 que vencen el 3 de octubre y hay que pagar entre capital e intereses, porque vence el bono, unos 6.500, 6.700 millones de dólares. Una de dos, o la Argentina paga al cash, Sí. va sacándolo de la reserva, y las reservas tendrían un bajón tremendo. Sí. Imagínense que sería la mitad de las reservas propias que Claro. serían, ¿no? Sí, sí. Es una... O la alternativa de siempre, renovarla. Retiro un bono y entrego otro a cambio, que es lo que viene haciendo el actual gobierno durante todo su mandato y lo que hicieron los gobiernos anteriores. Cargando intereses para que los pague el gobierno que viene. Y lógico, porque en realidad el nudo de la cuestión es esta: sobra dinero especulativo y financiero en el mundo. ¿Dónde está el negocio de los prestamistas, de los grandes bancos? No en el capital, que les sobra, hay dinero sobrante en el mundo. Lo que el negocio está en vivir cobrando intereses. Claro. Entonces lo que quiere, por eso yo hablo de la lógica de la usura. Lo que el usurero quiere no es que el deudor le pague su deuda, es que no se la pueda pagar nunca para que viva pagándole intereses. Claro. Sí, la historia de deuda externa. Y la última pregunta tiene que ver con algo que vi en algún portal respecto de que hay una negociación con Rusia para hacer algo parecido a lo que se hizo con el Banco Popular Chino, por unos 4.000 millones de dólares, unos swap. Sí, puede ser. ¿Esto puede aliviar en algo, en mucho, en poco? A ver, sí y no. Punto a favor, sí, para zafar, como se dice vulgarmente, es una disponibilidad de divisas, que si yo tengo que apelar a un préstamo a corto plazo, como ya se está haciendo con China, como dije, con el Banco Central de Francia, yo puedo sacar la plata, pero es un préstamo, y el préstamo hay que devolverlo, y el gobierno no tiene capacidad de repago, así que el destino inexorable de ese préstamo es ser renovado. Pero tiene una contra peor, que es esto: estos swap de monedas tienen en principio una finalidad comercial. Por ejemplo, el acuerdo de swap con China es para que China habilita para que el intercambio entre yuanes y pesos se haga en forma directa entre las empresas. Una empresa argentina importa de China y entonces puede pagar en pesos porque se convierten a través de una relación fijada internacional a yuanes. Es decir, es una forma útil, también en el Mercosur existe parte con Brasil, es una forma comercial útil por la cual los dos países no tienen que usar la moneda de un tercero, el dólar, sino utilizan sus propias monedas. Hasta ahí va bien la cosa, mientras el uso sea comercial. Claro. Pero resulta que la Argentina está distorsionando el swap porque está usando una herramienta comercial como una forma de endeudamiento financiero, es decir, toma préstamos en China, pero en lugar de comprarle a China o usar ese dinero para intercambio, no, va al mercado internacional, cambia los yuanes por dólares y con esos dólares paga deuda externa. Entonces, pagó deuda externa y se quedó clavado con la deuda con China. Claro. Con una particularidad, que el mercado de yuanes y dólares opera a través del Banco de Inglaterra en la Bolsa de Londres. Con lo cual quiere decir que nos metemos cada vez más en el ámbito de influencia del mercado bursátil londinense. O sea que cada una de las medidas que va tomando el gobierno en realidad como si son torpezas que agravan más la posición financiera argentina y que este gobierno trata de patearle desesperadamente a la administración siguiente, pero o le va a caer su propio peso o le va a pasar una bomba de tiempo a la administración que viene. Eso esa es la alerta, es decir, el Banco Central técnicamente, si fuese un banco privado, estaría quebrado, porque no tiene con qué responder a la garantía de las reservas y de los pasivos que tiene. Es una situación sumamente grave. Tanto el gobierno, que no lo dice, como todos los tres candidatos opositores y sus referentes económicos ven una solución común a esto: más deuda. Claro. ¿Cómo zafamos de esta? Y bueno, entramos nosotros, vuelve la confianza, nos prestan
con más préstamos, más deuda, zafamos y pagamos deuda con deuda y seguimos con la bicicleta financiera. Claro. Este sería, por así decirlo, la cruda realidad, porque claro. Fíjese que Scioli, Macri, Massa y su referente económico, ellos y sus economistas, el doctor Bain, el doctor hasta Sturzenegger, ¿no? Todos están diciendo lo mismo. Sí. ¿Cómo se sale de esto? No, con más deuda, porque claro. Ahora venimos nosotros y a nosotros nos tienen más confianza y nos prestan más. Claro. Esa es la trampa de deuda perpetua en que está metida la Argentina. Perfecto. Giuliano, una pregunta o dos preguntas en una. Sí. Usted mañana está viniendo a La Plata, invitado por el Foro de la Deuda Externa de La Plata, Berisso, Ensenada, ¿no? Sí, en realidad, bueno, los amigos del Foro de la Deuda sí son también partícipes en esto, pero es un ciclo que se organiza, creo, el Centro de Estudios Manuel Belgrano, que me han invitado otras veces, sí. que funciona en el Instituto Tomás Moro. Sí, acá en 44 entre 11 y 12. Entre 11 y 12, exactamente. Creo que es 828. Sí, dirige ¿a qué hora estaría usted disponiendo? El profesor Alonso. Creo que la conferencia está fijada a 7:30, sí, 7:30. Sí, en efecto, es gente amiga, también los asistentes del foro, pero esto es un ciclo que organiza este Centro Belgrano en el Instituto Moro, y voy a hablar allí, bueno, tanto de... Seguramente voy a mencionar esto, pero es sobre la deuda y hasta sobre el contexto internacional con este tema de Grecia, China. Sí, muy interesante, entonces, como para asistir, digo, a esta conferencia, va a resultar muy interesante mañana en 44, entre 11 y 12, a las 7:30 de la tarde. La última era, justamente, porque ha sido tan extensa como interesante esta entrevista, el tema es el siguiente, ¿no? La postura del Foro de la Deuda Externa y de muchos es el tema, bueno, no le paguemos a los buitres. ¿En qué medida podemos declamar y ejecutar una política de vivir con lo nuestro y decir, vamos a una ortodoxia de alto vuelo o, bueno, tendremos que pagar y agachar la cabeza? No sé. Bueno, primero me ponen un brete porque explicar esto en dos palabras es imposible, bueno. Pero algo sí, siempre tocó, pero corresponde contestar a eso. Primero, una aclaración preliminar. Yo nunca hablo a priori de no pagar, de repudio de deuda. Lo que hablo son de 3 pasos indispensables que se tienen que dar y que esta administración, como todas las que anteriores, no quiere dar. Primero, la deuda tiene que ser investigada. Tiene que auditarse la deuda porque las irregularidades de arrastre desde su origen hasta la fecha, son mayúsculas. Y cuando se habla de la deuda, se habla de un paradigma, una matriz de corrupción financiera argentina. Se toma deuda sin capacidad de repago, se autorizan pagos sin conocimiento, el Congreso aprueba endeudamiento sin capacidad de repago y sin documentación debida. O sea, la suma de irregularidades es mayúscula. La deuda debe ser investigada. Segundo, mientras la deuda es investigada, tienen que suspenderse los pagos, porque no puede ser que alguien tenga investigando por ilegitimidad deuda y simultáneamente, como la Argentina, siga batiendo récord de pago. Claro. La presidenta se ha jactado en su discurso de agosto pasado de que el país era pagador serial, ¿recuerda? Que lo dijo con todas letras, que había pagado en 10 años, y es cierto, el récord, 190.000, casi 200.000 millones de dólares. Y resulta que la deuda no bajó, porque durante la administración Kirchner la deuda estuvo aumentando y está aumentando a más de 10.000 millones de dólares por año. Mientras que el gobierno y toda la clase política sigue diciendo impunemente que la Argentina se está desendeudando. El año pasado la deuda, según cifras del Ministerio de Economía, aumentó 19.000 millones de dólares. Textual, Ministerio de Economía. ¿Sí? En consecuencia, primero investigar, segundo, tomar las medidas precautorias, porque esto es seguir pagando indefinidamente deuda con deuda, es ruinoso. Claro, totalmente. Lo que se paga de intereses en un día es el equivalente de construir un hospital. 28 millones de dólares. Para tener se nos va, idea. Se nos evapora un hospital por día, digamos. Sería en efecto, son entre 10 a 11 mil millones de dólares por año, eso dividido 365 días da casi 30 millones, eso traducido a pesos es la obra civil más el equipamiento básico de un hospital.
para que se tenga idea de cuál es el costo alternativo de pagar una deuda que está, por otra parte, irregular. Y la tercera es que esto conlleva delitos. Y no puede ser que en la Argentina haya delitos y no haya delincuentes. Claro. Alguien tiene que pagar por eso. Los funcionarios que desde décadas hasta el presente firman deuda que no tiene capacidad de repago, están comprometiendo el futuro del país impunemente. Eso es lo que digo. Por eso yo no hablo a priori de repudio de deuda, sino investigar lo que corresponde. Porque en el momento que se determine un quantum de deuda legítima, el gobierno tiene que responsablemente sentarse a negociar y establecer un plan según su verdadera capacidad de pago. Seguro. No diciendo, yo tengo capacidad de pago porque cada vez que me vence un bono le entrego otro a cambio. Claro. Eso es perpetuar la deuda. Seguro. Giuliano, ha sido más que interesante esta conversación, nos hemos escuchado atentamente. Muchísimas gracias y bueno, mucha suerte en la conferencia de mañana aquí en La Plata. Bueno, no, al contrario, gracias por su llamada.